Así que estamos una vez más en esta pequeña reunión. Estamos en la lección número 23, servir al Señor, en la segunda parte. Gracias al Señor que nos ha permitido poder seguir teniendo comunión. La semana pasada estuvimos considerando esta lección acerca de servir al Señor. Cómo es que el servicio pues es un resultado de la salvación orgánica que el Señor efectúa. Entonces quiere decir que el servicio es algo normal, como cuando un bebé nace, es normal que coma del pecho de la mamá, es normal que se chupe los piecitos, ¿verdad? Porque esas edades de bebés lactantes tienen mucha flexibilidad. Es normal que se vaya poniendo de pie, es normal. Así que es un desarrollo que se ve en un bebé que va logrando, haciendo diferentes logros con el tiempo, con la edad que va adquiriendo. Con el tiempo va creciendo y se va fortaleciendo. Al principio el bebé no puede ni siquiera sostener su cabecita. Ya después de unos meses ya puede mantenerse erguido y demás. Así que el servicio, el servir al Señor, es un resultado normal del crecimiento del creyente. Pero si no hay esa manifestación en nosotros, es decir, que si no estamos nosotros relacionados en el servicio, en cualquiera de las áreas, hay alguna carencia, especialmente de la alimentación. Hay carencia de crecimiento, por supuesto, ¿verdad? De madurez, por supuesto. Pero no es como un regaño que estamos dando esta noche, no, sino es como una alerta, como algo que nos debe a nosotros interesar saber, como papás, ¿verdad? Como creyentes, como seres humanos. Tal vez en estos tiempos últimos se ha dado mucho énfasis en cuanto a la salud, pero muchos de nosotros todavía no aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, a los que nos gusta comer mucho y van a dar pizza y solo esas pizzas hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comernos tantos pedazos, y aún algunos de nosotros, en cuanto a la comida, ya nos sentimos llenos. Sin embargo, seguimos comiendo, ¿verdad? Entonces, eso no está bien. Necesitamos escuchar el cuerpo. Cuando dice ya está lleno, ya hay que detenerse. Asimismo, cuando estamos compartiendo, a veces el Señor nos detiene, o por el contrario, nos impulsa a hablar. Pero muchas veces no tenemos la suficiente fortaleza para ello, mucho menos para involucrarnos en cualquier área de servicio. Necesitamos ser aquellos que sirven al Señor, ¿verdad? En muchas conferencias y entrenamientos se ha pasado de ver a hermanos mayores estar con los chalecos de ujieres, ¿verdad? Dirigiendo para dónde sentarse, dirigiendo dónde parquear los carros. Pero de repente empezó a haber un fenómeno, que eran ahora jovencitos los que estaban en esas áreas de servicio, lo cual está bien, está excelente, ¿verdad? Está bien que las hermanas estén siempre en el lado de la comida y en el cuidado de los niños, pero también está bien que se vean jovencitas y jovencitos en todas estas áreas. Es normal, conforme uno va creciendo en el Señor, conforme Él va creciendo en nosotros. Crecer en el Señor significa que se añada Él más a nosotros, en la parte de nuestra alma, de nuestra mente, en esa vasija, en ese corazón psicológico en el cual debemos ser llenados. Así que el servicio es eso, ¿verdad? No es que, aunque vamos a ver diferentes actividades o acciones que se pueden realizar, tanto personalmente, en la familia y en la iglesia, como algo a lo que debamos aspirar, así nomás, sino que debemos escudriñarnos a nosotros mismos y ver en nuestro interior que haya la carga, por un lado, y por otro lado que aprendamos a escuchar al Señor, que Él nos guía hacia donde Él quiere que vayamos, que le preguntemos al Señor, que tengamos ese diálogo con Él. Así que el primer punto que vimos la semana pasada es el motivo de servir al Señor. Yo amo a mi Señor y no quiero ser libre. Entonces, este punto, que es el primero en el bosquejo, es un poco tricky, es un poco así
no tan claro de entender, porque dice el versículo base Éxodo 21:5, yo amo a mi Señor, y hace una pausa luego, y no quiero salir libre. Y el hermano Ni dice acá, una persona salva desea servir al Señor, no por haber sido animada u obligada por otros, sino por un motivo interno. Ese motivo interno es su amor por el Señor. Y ahora dice, su amor por el Señor le constriñe y le incita a servirle a Él. El versículo aquí describe un esclavo en el Antiguo Testamento, quien debido al amor por su amo no quería ser libre. Al finalizar sus días de esclavitud, más bien prefería ser un esclavo para servirle a su amado amo. Esto tipifica al creyente en el Nuevo Testamento, que de la misma manera debe amar al Señor y servirle. Pero miren pues, el amar al Señor, el que nosotros amemos al Señor, es producto de experimentar su amor, de experimentar la salvación. Entonces, pero vean esto, no se le puede pedir a una persona que ame a otra, ¿verdad? Recuerdo con pues es un relato relativamente gracioso, donde a un hermano se le decía, por favor, quiera a otro hermano. Es que tiene que quererlo, quiéralo. Pero esto es una cosa que no puede ser impuesta, ¿verdad? El asunto de amar, de querer a alguien, es algo que nace, es un motivo interno, algo que nace, pues, especialmente como resultado de recibir alguna muestra de amor primero, ¿verdad? El amor de la madre es un amor incondicional, el amor del padre es un amor incondicional, nuestro amor como hermanos en la carne es un amor incondicional, pero de ahí todo lo demás no es que sea condicional, sino es el resultado. Nosotros amamos a quien nos ama. Ahora, en cuanto al Señor, a nosotros tenemos el privilegio de poder experimentar el amor de Dios. Entonces, lo experimentamos cuando recibimos la salvación, pero a partir de ese momento necesitamos experimentarlo más y más. Y el Señor está lleno de amor. El Señor está lleno de amor. El asunto es que a veces nosotros nos cerramos al amor del Señor. Aquí el esclavo dice que es constreñido por el amor de su Señor. Entonces, en el cuadro de la esclavitud, esto es un poco especial, hablar de un Señor, de un amo que sea bondadoso. Imagínense eso, los que hemos experimentado trabajar en cualquier tipo de industria, muchas veces nos enfrentamos a un trabajo hostil. Les contaba a los hermanos la semana pasada, estuve dando clases de inglés en un colegio un tiempo, y entraba la señora, la dueña del colegio, a revisar la decoración que los maestros debíamos haber tenido lista para cierta fecha. Pero la señora venía y entraba rompiendo lo que no le gustaba en las clases, así entraba, ¡ras! Y todos los maestros aterrorizados imagínense estar en un lugar así. No es que a veces la necesidad es tal que uno aguanta cosas como esas, pero a la primera oportunidad de tener una mejor oportunidad con un mejor trato, ¿qué cree usted? Se va a ir. Entonces, pero resulta que en el caso de la docencia, pues aquí en Guatemala al menos, es un trabajo difícil. Mi esposa es docente ya por muchos años y siempre estoy escuchando esto. Mira qué terrible el ambiente laboral, qué terrible esto y lo otro, qué terrible la situación a la que nos enfrentamos. Mira los tratos, mira la explotación. Eso es un trabajo hostil. Solo las personas que de veras tienen vocación están dispuestos a pasar por eso. Pero cambiando el tema, en el Antiguo Testamento se nos muestra un patrón, un jefe, el cual era un jefe de calidad, ¿verdad? Un jefe que trataba bien a sus esclavos, ¿verdad? Ni siquiera eran empleados, sino esclavos, a los que no sé qué tipo de pago sería, sino que con tener dónde vivir y qué comer era su pago. Ellos eran esclavos. Entonces la costumbre en estos pueblos judíos de esos años era que en el jubileo, cada 7 años, pues todos los que eran esclavos quedaban libres. Pero este jefe, este patrón, era tan buen patrón que dijeron, yo no, ¿para qué me voy? Si aquí estoy hecho, aquí me tratan bien, me dan comida, tengo trabajo y es arduo y demás, pero contra el buen trato prefiero seguir aquí que irme allá por mí mismo a ver qué trabajo consigo y a ver cómo le hago, a pagar renta y demás cosas. Entonces, a lo que yo voy es que el servicio al Señor
se debe originar en nuestra experiencia del amor del Señor hacia nosotros, que da como resultado que le amemos así nosotros a Él. Entonces el Señor definitivamente tiene muchas actitudes y acciones positivas hacia nosotros. Entonces necesitamos volvernos al Señor y empezar a darnos cuenta cómo el Señor nos ha amado y nos sigue amando y nos amará. Entonces no reciba esas ideas de que el Señor está molesto con usted, ¿verdad? Que no me habla Dios, ¿verdad? Así como los jóvenes, es bien duro que por ser jovencitos, adolescentes, en algún momento no se sientan amados y no se sientan amadas. Por eso nosotros como padres no debemos dejar de decirles a ellos y a ellas: mi hijo, mi hija, te amo, ¿verdad? Estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti todo el tiempo, porque miren, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se devora esos corazones de los jóvenes. De igual manera en nuestros matrimonios, los hermanos tengan un detalle con la esposa. Ciertamente ya pasamos del 15 años de matrimonio, 20 años de matrimonio, y pues nunca diga usted: es que ella sabe que la amo. No hombre, nunca asuma. O sea, está bien que está sobreentendido que nos amamos a pesar de los años, pero hay que mantener la chispa, ¿verdad? Hay que recordar que es un vaso más frágil. Para nosotros las vemos y recuerde que ella le abrió su corazón y decidió compartir su vida con usted y no con esos otros, ¿verdad? Ahí había, no sé si tuvo ese caso, ¿verdad? Que como hoy no está, puedo contar, ¿verdad? Tenía que ver qué hacía, porque ya estaban ahí 2, 3, 4. No, aquí me tengo que poner pilas, como decimos aquí. Y rapidito esos cuates: mire hermano, yo ya pedí permiso, mire hermanito, hágase para atrás, ¿verdad? No sé si le tocó a usted, pero a mí me tocó, tenía que hacer eso rápido, ¿verdad? Entonces, pero a partir de ahí, después, en mi caso, 19 años de matrimonio más casi 7 de relación antes de casarnos, un montón de tiempo de tener interacción. Yo no puedo asumir: ella me ama, imagínense tanto tiempo. Y sí es cierto que me puede amar, pero necesito elaborar en ese amor todo el tiempo. El Señor así es con nosotros. Todo el tiempo está elaborando, todo el tiempo nos está enamorando. Nos manda, mire esta palabra santa que nos mandó, qué maravilla. Mire ese hitero, ay, qué ramo de rosas tan maravilloso nos mandó nuestro amado. Mire esa reunión de mañana, nos está esperando el amado temprano para recordarlo. Y entonces ahí nos damos cuenta: ay, este novio que tenemos y nos ama. Entonces, si estamos conscientes de eso y dejamos de estar pensando solo en el afán, solo en problemas, solo en situaciones, hermano y hermana, cuando haya la oportunidad de involucrarnos en algún área de servicio, vamos a ser de los primeros. Entonces no es cuestión de motivar, no es cuestión de regañar, es cuestión de revelar a Cristo, a nosotros mismos, a los que nos rodean. Así que el motivo de servir al Señor, sí, es nuestro amor hacia Él, pero si usted no está experimentando esa fuente maravillosa de amor de Dios, no le puedo decir: mire, ame a Dios, y empezar a querer recordarle. No, sino sí vamos a ayudarnos, por supuesto, pero no se base en lo que usted escuche de mí, ¿verdad? En lo que le diga a quien sea que le diga algo, sino vaya al Señor, gustad y ved que Jehová es bueno, pruébelo, ¿verdad? Pruébelo de muchas maneras, ¿verdad? Pruébelo ore, pídale a Él la escucha, Él lo escucha, téngalo por seguro, pero tiene que experimentarlo, salga a citas con el Señor, ¿verdad? Esa reunión de oración es una cita divina con el Señor. Esa palabra, ese avivamiento matutino a las 6, 5 de la mañana, miren, yo no sé ustedes, pero yo a las 4 ya estoy despierto, que tengo que levantarme a preparar comida, porque en el hogar a mí me toca, en esta temporada que he estado viviendo, me ha tocado a mí, y me tengo que levantar a preparar el desayuno, preparar las refacciones. 4 de la mañana, 4:15, ya estamos arriba algunos, ¿verdad? Y los que les tocan en este tráfico en Latinoamérica, 8 o 10 kilómetros en 2 horas por la cantidad de carros y cantidades astronómicas de motos, ¿verdad? Que esto es impresionante, pero es parte de esa labor, de ese encontrarnos
con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestra amada, con el Señor. Entonces el servirle al Señor es producto de ese amor, de esa relación, de ese contactar al Señor durante el día. El otro día me tocó salir y me siento aquí donde estoy, donde hago el trabajo de la música y de lo que hago, y encuentro un papelito, te amo, ay, ¿verdad? Y algo tan sencillo lo conmueve a uno y me recuerda que esta persona está ahí, ¿verdad? Y que tiene sentimientos positivos por uno. Y es maravillosa esa experiencia. Hermanos, cuando leemos esos estudios vida, de repente usted se choca con ese versículo donde le dice el Señor Jesús en la cruz a Juan: he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Ese cuidado, ese amor tan detallado y tan minucioso del Señor por esa mujer que fue su madre. Hermanos, qué maravilla. Él se interesaba siempre por ella, tenía esos cuidados. Y esta es una figura maravillosa de ese amor del Señor. ¿Cómo no servirle? Pero a veces estamos cerrados al servicio porque no estamos participando o experimentando ese amor. Amén. Ahora, otro punto importante y pues que el Señor nos permita avanzar: el significado de servir al Señor. Miren, el servicio al Señor, solo hasta ahí voy a dejar y luego voy a ir a lo que tocaba hoy. El significado de servir al Señor es que somos ustedes y yo esclavos del Señor. A veces puede que por alguna razón, puede ser Satanás, puede ser el mundo, puede ser la religión, que nos pone esas ideas acerca del servicio, ¿verdad? ¿Qué es servir al Señor? Servir al Señor es dar mensajes, ¿verdad? Servir al Señor es coordinar. Servir al Señor es estar... Pero es que hay muchas áreas y muchos aspectos del servicio que abarcan todas las cosas relacionadas con nuestra familia, con nuestro vivir, con la relación con el Señor, con la iglesia. Pero entonces, ¿cuáles? A veces tenemos cierta preferencia. Pero, por ejemplo, si usted va a pedir un trabajo de maestro, ahorita que estaba hablando al principio del trabajo de la docencia, es un trabajo duro. Yo me doy cuenta, ahora ha mejorado un poco, pero habían años que veía a mi esposa que venía literalmente con costales llenos de cuadernos o llenos de libros. ¿Y todo eso qué es? Le decía yo, tengo que calificar libros y pasarlo eso a los cuadros. Luego lo calificaba, pasaba un cuadro y luego a la computadora. ¿Y por qué no lo haces a la computadora de una vez? No, porque piden estos papeles. Y luego pasaba una semana y ¿a cuántos estudiantes tenés? Más de 400. Ay, Dios, ¿cómo es eso posible, verdad? Entonces hay trabajos que son muy tediosos, ¿verdad? Trabajos que son... pero pueden estos empleados decir: mire, patrono, yo no quiero hacer esto, yo solo voy a hacer esto. No tenemos opción. Hablando de los empleados, y que los empleados en algún punto ya tienen derechos. No, ay, disculpe, ahí sí eso ya no me corresponde, ¿verdad? Ahí sí a Ministerio de Trabajo, la Supervisión de Educación. Estamos todavía hablando de los docentes, pero son trabajadores. Ahora le voy a preguntar: un esclavo, ¿qué opción tiene? Ninguna. Usted y yo hemos sido comprados por el Señor. Así que usted no vaya a decir: es que yo quiero servir en tal cosa. Si en el momento dice: mire, hermano, fíjese que no tenemos gente para transporte. Transporte. Llevar gente. Pero si es un entrenamiento, yo a lo mejor puedo dar un mensaje. No, es que ya los que van a dar mensajes ya están. Nos faltan pilotos. No, es que yo he dado mensajes en otros entrenamientos. No podemos estar así, ¿no? O peor aún, que nos manden a servir comida, a preparar comida, a limpiar. Ay. No, el significado del servicio es que somos esclavos. Entonces el esclavo no tiene opción. Mire, no piense usted que los hermanos van a ser crueles de mandarlo o pedirle que haga algo que usted no pueda hacer o que no quiera hacer. El asunto es que nosotros nos cerramos, ¿verdad? Y no debemos cerrarnos, porque en realidad somos esclavos. En el momento que aceptamos que somos esclavos, hermano y hermana, nuestra perspectiva y nuestra visión va a cambiar por completo. Muy bien.
La semana pasada habían bastantes áreas o actividades o acciones que tenían que ver con el servicio al Señor. Entonces estábamos aprendiendo que predicar el Evangelio es un servicio al Señor, cuidar a los hermanos es un servicio al Señor. Y ahora mencionaba el asunto de transportar a los hermanos, es un servicio al Señor, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que de repente, aquí pasaba, ¿verdad?, que estábamos en una reunión en otra localidad, y pues aquí particularmente donde yo vivo, la gran mayoría vive en un radio de unas 5 o 6 cuadras. O sea, somos una localidad de colonia, ¿verdad?, que de la colonia Santa Marta es donde vivimos acá nosotros. Entonces la gran mayoría viene y si acaso un par de hermanitas que vienen de otra colonia por ahí abajo. Pero nos toca ir a la ciudad de Guatemala, a pesar de que está cerca, ya saliendo de una reunión nocturna a las 9, 10 de la noche, ya es cosa seria, ¿verdad? De decir, bueno, tengo que pagar un Uber y son casi unos $10 para ir hasta allá y ¿verdad? Familias numerosas, etcétera, etcétera. Nunca le ha pasado a usted que sale de la reunión, y aunque no sea de noche, el domingo al mediodía, ¿verdad? Y que estén ahí los hermanitos y sabemos que no tienen carro y tenemos el sentir, ¿verdad? Vamos a llevar a los hermanos a su casa o cerca de su casa. Está sirviéndole al Señor. Ahora, hay un servicio también que debemos saber que es hacia la iglesia y en la iglesia, en el contexto de nuestra vida de iglesia. Y son dos principales, ¿verdad? Una que es el servicio que hacen los ancianos, que lo que hacen ellos es velar, pastorear el rebaño. Ellos pastorean a todo el rebaño, somos todos nosotros, ¿verdad?, que como creyentes tenemos una vida de oveja. La relación entre Dios y nosotros en la Biblia se pone de muchas maneras, ¿verdad? El padre con los hijos, ¿verdad?, el novio con la novia, el jefe con el patrón, con el esclavo, pero también el pastor y las ovejas. Ciertamente el buen pastor es Cristo, pero Cristo pastorea a sus ovejas a través de hermanos y de hermanas. Entonces este servicio de ancianos pues corresponde a hermanos con ciertas características, pero lo que hacen ellos son dos cosas: pastorear y velar. El pastoreo es cuidar a los hermanos en muchos aspectos. Inicialmente con el pastoreo interno, ¿verdad?, de las almas y de los espíritus, digamos de esta manera, en el sentido de ayudar a los hermanos y a las hermanas a que ejerciten su espíritu, a que vuelvan su mente al Señor, a recibir perfeccionamiento, a recibir el alimento a través de este ministerio, a través de la predicación del Evangelio. Esto es un servicio al Señor, por supuesto, ¿verdad? Y el otro, que es el servicio del diaconado. Esto son los que sirven, los que atienden asuntos prácticos, ¿verdad? Es un servicio que es bastante general, pero también es un servicio al Señor, ¿verdad? Guardar las escobas, ¿verdad? ¿Dónde están las escobas? Ver si hay desinfectante, ver si hay trapeadores, ver si hay palas, ver si hay bolsas para basura, que si la basura, ¿quién la va a sacar? Coordinar cómo se va a desaparecer esa basura, etcétera, etcétera. Temas de alimentos, en lo de la mesa del Señor. Hermano Edgar, ¿cuánto se reúne los domingos cuando hacen reuniones conjuntas con todos los distritos? Ah, excelente, 250. Gracias, hermano. Ya para 250, póngale que de esos sean 200 adultos y que 50 sean niños, para tener el pan de la mesa, el vino, las copitas y demás cosas. Se requiere una coordinación, ¿verdad? Se requiere que se compre, dónde está, quién va a hacer, de qué tamaño el pan, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acá en Guatemala, en el área de la ciudad, de la capital, cuando nos juntamos seremos unos 120, 130 de 3 localidades, ¿verdad? 3 localidades donde somos localidades relativamente pequeñas, pero como les vuelvo a repetir, se requiere de una coordinación. Entonces hay trabajos, hay labores. Por un lado, los ancianos, que toman cierta responsabilidad y tienen una autoridad bastante amplia sobre muchos aspectos, y los diáconos,
que hacen cosas prácticas, trabajo de oficina, ese es el servicio, ¿verdad? Son cosas que también llegan a ser parte del servicio del quiero de la hora. Amén. Muy bien, ya en lo que corresponde a esta segunda parte del mensaje, pues empieza con esto del servicio de la iglesia, que son estos dos roles principales, que serían ancianos y los diáconos. Ahora vamos a ir al punto romano número 3. ¿Cómo es que servimos al Señor? Estas lecciones fueron escritas o dadas por el hermano Witness Lee. Anteriormente estuvimos viendo hasta unos libros, creo que bastantitos, sobre el hermano Nee, Watchman Nee. Recientemente estábamos viendo con unas hermanas una parte del libro del hombre espiritual, y me llamó la atención dos cosas. Una es yo le voy a llamar así, la anatomía del pecado, cómo es que sucede el pecado desde el dardo del enemigo hasta la acción que hace el cuerpo, ¿verdad? También esa es una, y la otra relacionada con la anatomía de cómo es que funciona el espíritu humano y cómo no debemos nosotros contristarlo o resistirlo más bien al espíritu humano cuando de ahí brota el sentir de vida, por ejemplo, o el fluir de vida. Ahora, en este número 3 menciona el hermano Lee ahora el cómo servir al Señor, ¿verdad? Sería cómo es la anatomía, cómo es que las tres partes de nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, disculpen, cómo el espíritu, alma y cuerpo están relacionados, o cómo es que se activan o funcionan estos tres. Vamos a ver la cita aquí. Es Romanos 12:1, el versículo 2 y el versículo 11. Servir con todo nuestro ser. Presentéis vuestros cuerpos transformados por medio de la renovación de vuestra mente, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. En el servicio, en esta acción de servir al Señor, en cualquiera de todas aquellas áreas que hemos mencionado hasta ahora, debe ser un asunto en el que estén involucradas nuestras tres partes, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora? Usar solo las dos partes más externas, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero necesitamos pasar del concepto religioso, que es solo de la mente al cuerpo, ¿verdad? Donde hay esfuerzo humano, donde nada más está nuestro buen ser, ¿verdad? El buen Josué Pérez, el buen Juan Carlos, ¿verdad? La buena Luz Linda Smith. O sea, nosotros tenemos esa parte buena, ¿verdad? Una parte que es amable, una parte que, ¡ay, qué educados son sus hijos!, ¿verdad? Nuestro buen hermano Edgar, ¿verdad? El buen, como les digo, así puedo decir todos los nombres que estamos aquí y otros cuantos. Pero les digo que todo lo bueno que nace de nosotros no lo acepta el Señor. Hay un himno que dice que nada natural el cuerpo aceptará. Pero no crea usted que lo natural es solo nuestra ira, nuestras peleas, nuestro mal pensamiento, concupiscencias. No. Lo natural también es lo bueno y lo positivo que tenemos y que somos nosotros. ¿Y entonces qué? Necesitamos ver que la fuente de lo que hagamos, digamos, pensemos, debe ser de la parte más profunda de nuestro ser. El espíritu humano, donde está el espíritu de Dios. Entonces el espíritu, el alma y el cuerpo participan en el servicio. ¿Qué es lo primero que debe suceder? Nosotros debemos, digamos, primero, en nuestra experiencia, presentar nuestros cuerpos al Señor, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ya, está bien. O sea, hay que estar presentes. O sea, el servicio tiene que ver con que nosotros estemos ahí. Si vamos a barrer, con las manos, ¿verdad? Si vamos a lavar, si vamos a ir a repartir volantes, si vamos a hacer lo que sea, hay que estar ahí, ¿verdad? En segundo lugar, la mente, que es nuestra parte, la parte principal del alma,
esa parte tiene que experimentar la renovación y la transformación constantemente. Eso es parte de, o sea, hay que presentar nuestros cuerpos, pero con una mente renovada y transformada. Eso como sucede, ¿verdad? A través de la impartición de Dios. Es que Él ya se impartió, sí, en nuestro espíritu, sí, pero necesitamos que se siga impartiendo, Cuando se sigue impartiendo, nuestra mente es renovada. Ya no utiliza solamente sus propios pensamientos como fuente de sus acciones, sino usa aquello que la renovó. El Espíritu de Dios, a través de su palabra, a través de lo que habla el Espíritu, a través de los hermanos y de las hermanas. Y entonces deja de manifestar a nuestro buen Josué Pérez, a nuestro buen Juan Carlos González, a nuestro buen Edgar Quintero, sino que ya es en realidad Cristo. En algún punto Pedro, cuando negó al Señor, ya tenía una cierta expresión. ¿Cómo le dijeron? Hablas como Él, caminas como Él. Ahí había habido algo de esto, de renovación. Ya no era solo Pedro el que se veía, cometió errores, por supuesto, ¿verdad? Le llamaron la atención, claro, pero de alguna manera ya se veía algo del Señor en él. Entonces, hermano y hermana, no es para que veamos a otros, sino que a nosotros mismos. ¿Hasta dónde todavía nos vemos nosotros? Ahora viene la conferencia de Semana Santa aquí en Centroamérica, va a ser en El Salvador este año, y de repente nos encontramos ahí con unos hermanos. Miren, nosotros ya casi en los 50 y nos empezamos a frecuentar cuando apenas antesito de los 20, imagínense, por 30 años. Pero imagínense que le digan a usted que llega y se ve con estos hermanos y hermanas, ay, mira, igualito que hace 30 años. Los mismos chistes, las mismas bromas. Y estás igualito o igualita. Eso es muy triste, eso es muy lamentable, ¿verdad? Después de 30 años usted sigue intacta. Por eso es que nos cuesta servir al Señor. Por eso tenemos tantos conflictos entre nosotros en el servicio. Imagínense eso, tenemos problemas con el asunto de barrer. Hermano, mira, hay un problema ya con los hermanitos que están barriendo. ¿Cómo sí? Sí, hay un problema con los que están barriendo. Pero es un problema de qué, de doctrina o de enseñanza. No, es un problema de que están barriendo. Y eso causa problemas, el barrer causa problemas. Ay. Y así podemos poner un montón de ejemplos. Pero ¿cómo debemos servir al Señor? Con nuestro espíritu, primero traer nuestros cuerpos y después con una mente renovada y transformada. En tercer lugar, aunque pues aparentemente podríamos decir que era el primero, es el espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar ferviente. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, y es una realidad, hermanos y hermanas, que durante la semana a veces nosotros no tenemos la disciplina y la diligencia de estar tocando al Señor constantemente y perdemos la fortaleza. Llega el martes y decimos, ay, estoy tan cansado, yo podría quedarme esta semana no voy a la reunión de oración. Ahí están los demás que oren, yo me voy a quedar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Nos faltó comer y beber durante ese día, tal vez, y el lunes también. Porque si usted hubiera comido y bebido todo ese lunes y todo ese martes a la hora de la reunión, usted diría, ay, estoy cansado, pero mire, hermano y hermana, yo me fui a orar y disfruté la oración. ¿Sabe que el hermano Lee dice que cuando estamos cansados y enfermos es cuando mejor oramos? Porque ahí estamos tan dolidos ya. Algunos no sé si les pasa, pero algunos padecemos. Conozco un par de hermanos que nos debemos juntar a orar los tres por lo menos, porque estamos todos adoloridos todo el tiempo, estamos con aquella cosa de que yo estoy siempre que me agarro acá, porque
me duele. Pero el hermano le dice, usted está tirado en la cama, mire, la oración le sale tan honesta, no está rebuscando palabras, no está, porque a veces eso es la reunión, ¿verdad? Señor, gracias, bueno, buscamos, ¿verdad? ¿De qué estudio vida voy a recitar algo ahí? Imagínense si eso no vamos a la reunión de oración. Pero bueno, el asunto es que muchas veces nos falta la fortaleza, nos falta eso para poder estar en una reunión de oración. Así que, ¿cómo es servir al Señor? Que nuestro espíritu esté ferviente. Hermano y hermana, toque al Señor. Cuando esté cansado, toque, ore. Cuando esté enojado, enojada, ese es el mejor momento para estar orando e invocando al Señor. Va a sacar agua de los pozos de la salvación. Así que espíritu ferviente, mente renovada y transformada, y cuerpo siendo presentado en sacrificio vivo. Esa sería la anatomía del servicio al Señor. Así es como debe ser el servicio. Si usted no tiene un espíritu ferviente, no le digo que no sirva al Señor, ¿verdad? No, si tu espíritu no está ferviente, hermana y hermano, vuelva a lo ferviente, empieza a tocar al Señor. Si su mente todavía está pensando cosas y todavía se ofende y demás cosas, hermano y hermana, lea la Biblia, lea los estudios vida, agarre estas lecciones de vida, repáselas, y le aseguro que su mente va a ser renovada y transformada. Y no deje de presentarse. Vaya a las reuniones, a todas las que pueda. Vaya a las reuniones, por lo menos 2 o 3 reuniones en la semana. Otra de las maneras de servir al Señor es seguir al Señor. Fíjese que el Señor tiene un cierto recorrido. Él camina en medio de los candeleros. Tiene un cierto recorrido. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, en la noche de repente se empezaba a mover la columna de fuego, y era a desarmar las carpas y a moverse. De día la nube empezaba a moverse, era de desarmar y a caminar para donde la nube se moviera, para donde la columna se moviera. Hoy día el Señor se mueve, y muchas veces a nosotros nos pide que nos movamos. No le digo que de mudarse de ciudad o algo así, sino que el Señor tiene un cierto movimiento. Inicialmente tiene un movimiento en cada uno de nosotros, desde nuestro espíritu a nuestra mente, y debemos dejar al Señor que se mueva. Ese movimiento que tiene el Señor en cada uno de nosotros, de nuestro espíritu a nuestra mente, es el mismo movimiento que había en la tierra en Génesis, en el capítulo 1, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo movimiento que puede haber en nosotros si se le permitimos al Señor, y ese movimiento no hace más que traer la vida, traer la luz, traer el día, hacer la separación entre la luz y las tinieblas en nuestro interior. Eso es el estudio de vida de Génesis. Así que vaya al estudio de Génesis y vea este movimiento que tiene el Señor. Entonces el Señor aún en nosotros se mueve, pero también se mueve en nuestra familia, se mueve en nuestra ciudad, se mueve en la iglesia, tiene un cierto mover. Entonces, seguir al Señor para donde se está moviendo es servirlo. A veces vamos a tener el sentir, a veces nos van a hablar, a veces vamos a ser llamados a tener algún tipo de comunión sobre algún aspecto, sobre un asunto. Debemos darnos cuenta que el Señor se mueve, ¿verdad? Se está moviendo. Entonces debemos seguir al Señor. Mire cómo, otro tipo de movimiento que tuvo el Señor, o acción que tuvo el Señor, es el asunto de la muerte de Cristo. Él tomó la cruz, Él decidió tomar la cruz, siguió la cruz muriendo Él mismo a sí mismo y a todo. Nosotros debemos ser lo mismo, hacer lo mismo, tomar la cruz del Señor, morir a nosotros mismos y a todo. Ese es el camino del Señor. El camino del Señor es la humillación. Ese es el camino del Señor. Él fue, y la humillación, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Empieza con la obediencia. El Señor fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. A eso lleva la obediencia, a que nuestros pensamientos sean sujetos y llevados a la obediencia. ¿Acaso no es la cruz eso? Aleluya. Solo quiero ver la hora nuevamente.
Hay otro versículo bien impresionante en Hechos 13:36, porque David, habiendo servido a su propia generación según el consejo de Dios. Esto es bien interesante en cuanto a la unción de Dios, el sentir de Dios. Hermanos y hermanas, pregúntese usted, ¿cómo suena la voz de Dios en usted? ¿Ha oído usted al Señor? Sí, va. ¿Cómo le suena la voz? Yo no le digo que sea una voz audible necesariamente, ¿va? Hermana Manuela, te hablo a ti por nombre, y que nos ilumine como un reflector. No, es un sentir, pero a veces el sentir de vida, o a veces el sentir más bien no es un sentir de vida, es nuestra propia opinión, nuestra propia emoción, y hasta un dardo del enemigo, ¿por qué no? Pero entre esas tres cosas, nuestra propia opinión o nuestro propio sentir, el dardo del enemigo y el sentir de vida del Señor, necesitamos aprender a distinguirlo para poder nosotros servir de acuerdo al consejo de Dios, según la guianza de Dios. Porque mire, en el caso de Saúl, él perdió su reino por no seguir el consejo de Dios. Dios le dijo que fuera a conquistar cierto reino y que aniquilara a todo mundo tenía que ser aniquilado. Son historias muy sanguinarias, ¿verdad? Pero hombres, mujeres, niños, animales tenían que ser eliminados. ¿Y qué hizo Saúl? Pues mató a la gran mayoría, pero se quedó con esto y con estos. Mire, hermano, y hermana, el Señor mandó a hacer algo. Es como cuando con nuestros hijos y nuestras hijas. Aquí en mi casa hay una niña de 15 años y una niña de 11 años. Y un niño de 40 y pico, ¿va? Entonces, esas dos niñas a veces yo les digo, miren muchachas, háganme favor de esto y lo otro. Y luego me vuelvo a hacer lo que estaba haciendo y regreso. ¿Cómo van con eso? ¿Con cuál? Pues si te acabo de decir que hicieras esto y lo otro. Ah, sí, ahorita lo voy a hacer. Ah, vaya. Y luego regreso otra vez y no he hecho nada. A veces así somos con el Señor, o como Saúl, ¿verdad? Le dijo, te acabas a toda esa gente y a todos los animales. Ah, pues nos acabé a todos menos a estos. Pero si yo te mandé a esto. Y luego cuando la voz del Señor o su espíritu ya no estaba sobre Saúl y quería hablar con el profeta Samuel, se va con una pitona y dice, no hombre, entonces esto ya era por demás. Mire el caso de Moisés. Mire, a pesar de que Moisés, amigo de Dios, el hombre más manso de la tierra, desde Egipto venía con esos problemas de control de ira, mató a aquel egipcio que estaba haciendo no sé qué cosa. Híjole, y se fue huyendo, ¿verdad? Fue arriba y traía las tablas y el pueblo estaba en gran desenfreno. ¿Qué hizo? Rompió las tablas. Por favor, esas tablas que venían con la ley escritas por la misma mano de Dios, era una cosa que solo de tenerlas era algo maravilloso, y este hombre viene y las tira. Ya van dos. Y luego de la tercera, háblale a la roca y va a salir agua. Ah, no. Viene el coraje y el aire y le pega. 3. Entró a la tierra. Por lo menos déjame ver la tierra. Está bien, ¿verdad? Debemos aprender a servir según el consejo de Dios, según lo que el Espíritu nos diga, no según nuestros conceptos o conveniencias, y según, pues sí, nuestras propias imposiciones muchas veces. Entonces, hermanos y hermanas, voy a terminar tocando rápidamente 2 o 3 puntos si puedo, en los últimos minutos. Dentro de este mismo listado del cómo, de la anatomía del servicio al Señor, necesitamos nosotros oír al Señor. Éxodo 21:6. Y su amo le horadará la oreja, y así será su siervo para siempre. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es obedecer. Si tan solo obedeciéramos las leyes de tránsito, no habrían tantos accidentes. Mire qué problema en el tráfico a veces con los motoristas. Aquí hay una calzada, un bulevar grande que se llama San Juan, y venimos ahí haciendo cola, ¿verdad? Todos los carros, y a las 5 de la tarde hay un instituto donde salen el montonón de estudiantes y a caminar, ¿verdad? Porque los muchachos caminan ese montón de cuadras. Entonces vamos en el tráfico,
Pero miren que se suben los motoristas en la banqueta y los pobres muchachos haciéndose a un lado. Eso es un peligro, ¿eh? No hay la obediencia a la ley de tránsito. A veces los buses, que también pasa, se van contra la vía. Es difícil obedecer, ¿verdad? Por alguna razón en nosotros está la rebelión por el pecado, ¿verdad? Eso es entendible en algún punto, ¿verdad? Pero hermanos y hermanas, si nosotros experimentamos muy intensamente al Señor, el que es obediente hasta la muerte se va a manifestar en nosotros. Aún en el servicio, en las cosas de la iglesia, hermanos y hermanas, qué complicado y qué difícil. Señor Jesucristo, tenemos que nuestros oídos sean para oír nuestros oídos. Muchas veces hemos leído la palabra y pasamos por alto muchas cosas porque no tenemos los oídos para oír. El otro asunto, Ezequiel 44:15, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán, refiriéndose a los sacerdotes. Está bien que avancemos y que pongamos atención a lo que el Señor nos está diciendo, pero hay una acción que debe tomarse como resultado de este oír, que es acercarnos al Señor y permanecer delante de Él. ¿Y esto por qué es tan necesario? Hermanos y hermanas, necesitamos nosotros poder llegar a distinguir o a escuchar lo que Él está pidiendo hacer. Porque en el servicio es bien fácil que nosotros caigamos en nuestro propio servicio, en lo que nosotros consideramos que le conviene a Dios y a la iglesia. Hermanos y hermanas, necesitamos llegar a ser estos que escuchan por estar cerca del Señor y permanecer delante de Él. Cuando estamos cerca del Señor y permanecemos delante de Él, por seguro que empezamos a distinguir la voz del amado, a distinguir la voz de nuestro pastor. Hace muchos años estuve en un lugar donde vivía, al occidente de Guatemala, en Huehuetenango, y en la parte alta de una sierra, pues está frío y ahí hay muchas ovejitas. Y el pastor, para llamar a las ovejitas, hacía unos chasquidos con la boca, no sé cómo le hacía así, y llamaba a una ovejita, la que tenía el cascabel, y viniendo esa, ahí venían todas. Pero esta ovejita reconocía el chasquido del pastor, de ella. Entonces, hermano y hermana, para nosotros poder distinguir lo que nuestro pastor nos está diciendo, necesitamos pasar cerca del Señor y permanecer ahí, de tal manera que distingamos el hablar de nuestro pastor, de tal forma que nosotros hagamos lo que Él está pidiendo que hagamos, para poder llegar a ser, según el siguiente punto, ser aquellos esclavos fieles y también prudentes. Fieles y prudentes. Por cuestión de tiempo yo me voy a tener que detener acá. Habían dos puntos importantes, que es la meta del servicio al Señor, que es que el cuerpo de Cristo sea edificado. La edificación es la duplicación de Dios, o sea, Dios duplicándose en sus santos, Dios duplicándose en sus escogidos. Esa es la meta de nuestro servicio, de que le sirvamos al Señor, que el cuerpo de Cristo se duplique, que el cuerpo de Cristo se extienda. No que hayan dos cuerpos, sino que se duplique Cristo, que haya Cristo en usted, que haya Cristo en el hermano Edgar, que haya Cristo en la hermana, que haya Cristo en nuestra hermana Ana Arango, en Luz Linda Smith, en Juan Carlos Gómez, en la hermana Manuela, en Gabriel Alvarado. En cada uno de nosotros se manifieste Cristo. Esa es la edificación del cuerpo, ¿verdad? Que Cristo se duplique, que Cristo se extienda, que Cristo tenga su expresión en cada ciudad. Por otro lado, hay una recompensa por servirle al Señor, ¿verdad? Ser honrado por Dios. Luego, ser bienaventurado. Estas recompensas tienen que ver con el reino venidero, por un lado,
pero también está la disciplina o el castigo por no servir al Señor. Dice acá, recibir muchos azotes. Aquel esclavo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto es Lucas 12:47. Por supuesto, los azotes no son literales o físicos, ¿verdad? Pero hay disciplina del Señor. El padre al hijo que ama, disciplina. La disciplina del Señor. La disciplina del Señor es una corrección, es un ajuste, pero esa corrección y ese ajuste es algo que por supuesto es incómodo, ¿verdad? Para los hijos es la vara. No sé si usted alguna vez, ya ahora adulto, recuerda que cuando fue joven y niño le daban vara. En mi casa era una paleta de madera. Hubo varias, ¿verdad? Porque por alguna razón que ustedes entenderán, las paletas se quebraban a veces. Entonces había la escala de la paleta, ¿verdad? Dependiendo de la falta, 1, 2 y el máximo 3. Ay, ay, ay. Y el Señor Padre mío decía, antes de cada paletazo, en el nombre de Jesús, y pengen, ay, 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 eso era. Pero mire, después de que le daban a uno de esos o un par de esos, ya no volvía, como decía la abuelita, ya no vuelve por más. Entonces, recordemos que el servicio al Señor es producto de que estemos experimentando el amor de Dios, lo amamos de vuelta y queremos servirle. Hay bastantes áreas o bastantes lugares donde nosotros podemos servir, y cuando digo lugares no me refiero pues hermano, hay un montón de lugares donde poder servir, desde el asunto más público y evidente hasta los lugares más secretos, ¿verdad? Que la gente ni se entera. ¿Quién hará esto, verdad? ¿Quién hará aquello? ¿Verdad? Porque está todo limpio aquí y uno llega solo a sentarse y está todo ordenado y las sillas ya estaban puestas, y luego uno empieza a saludar a la gente y cuando voltea a ver ya están las sillas puestas guardadas, y ¿quién las guardó? Y a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuidado a los hermanos, cuidado a nuestra propia familia. Eso es servir al Señor, pero debe ser originado en la parte más profunda de nuestro ser, nuestro espíritu humano. El espíritu debe ser espíritu ferviente, nuestra mente renovada y transformada, y nuestros cuerpos siempre presentes. Amén, hermanos y hermanas, yo me voy a detener acá. Amén, hermano Josué. Qué maravilla de mensaje. El mensaje que es reproductivo. Voy a Recording stopped. un mensaje. Qué precioso mensaje, hermano, esta lección. Y creo que nos ha quedado muy claro el servicio. Seguir al Señor, si alguno le sirve al Señor Jesús, síganle, y donde yo esté, allí estará, allí también estará el Señor. ¿Cuándo se dice eso? A fin de servir al Señor, nosotros tenemos que seguir al Señor. Los que sirven al Señor tienen que tomar el camino que Él tomó. Necesitamos seguir al Señor donde quiera que vaya. Donde Él está, allí también nosotros tenemos que estar. Él escogió la cruz y estuvo dispuesto a tomar el camino de la cruz, muriendo a sí mismo y a todo. Nosotros los que seguimos al Señor tenemos que hacer lo mismo. De esta manera podremos servirle. Amén, hermanos y hermanas, para que podamos profetizar, confirmar esta palabra. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Adelante, Luz Linda, máximo 2 minutos, por favor. Y después la hermana Karina. Amén, gracias Señor, porque tú nos has llamado a tu servicio santo, Señor, que es una bendición muy gloriosa, que seamos esos sacerdotes que sirven para la edificación del cuerpo. Señor, presentamos nuestros cuerpos a ti como un sacrificio vivo y santo, que sea agradable a ti, porque tú nos has llamado, porque estamos bajo tu autoridad, para que de esa forma se edifique la iglesia con los diferentes servicios que existen allí. Gracias, Señor.
porque hoy juntos, como esos sacerdotes que sirven, eh, estamos en el tema de la edificación de la iglesia. Gracias, Señor, que se cumpla ese anhelo tuyo de que verdaderamente nos presentemos y seamos esos esclavos fieles y prudentes que ejecutan ese servicio santo. Gracias porque tú nos llamas a funcionar y que no descuidemos ese sacerdocio santo que tú nos has encomendado, que oremos todo el tiempo para que podamos escuchar tu voz y para que tengamos de verdad un oficio muy divino delante de ti, que sea de tu agrado, Señor Jesús, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Amén. Adelante, hermana Karina, y se prepara el hermano Juan Carlos Gómez. Amén, hermanos, bendiciones. Am, sí, realmente servir al Señor es algo maravilloso. Pues el Señor dice que le sirvamos a Él voluntariamente, espontáneamente, no impuesta ni obligatoria. El principio de servir al Señor debe ser dando ese amor que el Señor sembró en nosotros, ¿verdad? Eh, es una respuesta del amor que el Señor hemos recibido del Señor, entonces le servimos. Viendo que el Señor necesita que lo escuchemos atentamente, nuestra mente, para que nuestra mente sea renovada, escuchemos su dirección y Él horadará nuestro oído, pues, o sea, ganará nuestro corazón. Eh, Esto por medio de presentar nuestro cuerpo al Señor, ¿verdad? Que nuestro primer servicio racional es presentar nuestro cuerpo al Señor. Espontáneamente, el Señor se constituirá, se forjará en nosotros a tal punto que eh, retornamos a Él voluntariamente en cualquier, ¿verdad? En cualquier dirección que el Señor desea servir, ¿no? Am, Vemos que este servicio es Cristo en nosotros, ¿no? Em, y eh, de manera fresca y, y amorosa, pues es el mismo Señor en nosotros. Es el servicio que el Señor desea es que nosotros lo expresemos, hermano. Em, en todo nuestro vivir diario y en algunos asuntos prácticos que Él desea impartir para amar al Señor, porque Dios hombre está en nosotros y Él es el sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes y reyes por su vida en nosotros. Y alabado sea el Señor por esto, maravilloso porque a través del servicio impartimos a Cristo, impartimos ese amor que el Señor nos ha dado a otras personas o donde el Señor desea moverse, hermano. Amén, alabado sea el Señor. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano Josué, por este mensaje tan maravilloso. No voy a abrir con un evangelio, sino como dijo el hermano, con el himno 4:12, el coro que dice que sirvamos a la iglesia, no una meta personal. Es la voluntad divina que tenemos que acatar. Hermano, hay 8 puntos importantes que lo dijo el hermano. El servicio tiene que ver con estar presentes en cuerpo, en alma, en la mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, nuestro espíritu. Tengamos un espíritu ferviente y siempre sirviendo a la iglesia. Es seguir al Señor, tomar el camino que Él tomó, estando donde Él está, hermano. Eso es servir a la iglesia, eso es servir al Señor. Nuestro servicio al Señor debe ser según el consejo de Dios y en el consejo de Dios. En nuestro servicio debemos oír al Señor, ser obedientes y sumisos a Él. Debemos acercarnos al Señor y estar delante de Él a fin de servirle, hermano.
para saber lo que desea que hagamos conforme a su voluntad, someternos siempre a esa preciosa voluntad, a su deseo. Como esclavos que servimos al Señor necesitamos ser fieles y prudentes, no ser perezosos ni flojos, mis hermanos, ser agradables al Señor. Amén por esto. Necesitamos tener los lomos ceñidos y las lámparas encendidas, mis hermanos, y esperar el regreso del Señor. Estar siempre vigilantes con nuestras vasijas llenas de aceite. Y por último, para servir al Señor como miembros del cuerpo de Cristo, debemos coordinar con los santos y no actuar independientemente. Siempre que tengamos alguna situación particular, debemos someterlo a comunión con los hermanos, cualquiera que sea el tema. Amén, mis hermanos, Jesucristo es el Señor.